como un recurso o una posibilidad que tiene la sociedad para alcanzar ciertas posibilidades, y el otro que veía que la educación es un fenómeno por eso aparecen las teorías del consenso y del conflicto desdisciplinariamente, ¿cierto? Teorías de la educación, acá las vamos a nombrar. Silvina dice del consenso, porque voy a colocarlas acá, desde el consenso, y dice las otras son las teorías de la educación, que las clasifica las teorías de qué? Del conflicto. Para analizar, estas teorías nos sirven para analizar cuál es la función social de qué? De la escuela. ¿Qué decían en relación al consenso y al conflicto? Que ahora lo vamos a ver desde Saviani, porque Saviani dice, tiene la misma mirada en relación a las teorías de educación, pero él lo hace analizando un tema que es el fenómeno de la marginalidad. Dice, mira, yo voy a analizar las teorías de la educación, pero desde un enfoque netamente crítico, una mirada criticista. Por eso voy a hablar acerca de las teorías de la educación, pero según el enfoque de la marginalidad. Y para mí, yo las voy a clasificar en dos grandes teorías, dice Saviani. Una son las teorías no críticas de la educación y otra las teorías crítico-reproductivistas. ¿Estamos hasta ahí? Mira, acá yo voy a ir hablando de cada uno y vamos haciendo el juego de palabras, de concepto de mirada. El consenso. ¿Qué dice Gabriel respecto a las teorías del consenso? Acá se agrupan todas las teorías que ven a la educación como un medio de desarrollo de toda sociedad. Mira lo que dice Silvina, ¿no? Es la capacidad que tiene la sociedad para desarrollarse, y hay una, gracias, adelante, hay una relación entre educación, desarrollo y sociedad. Tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, nos dice, la educación tiene como finalidad la formación de capital humano, de recursos humanos, que puedan, poner sus capacidades y sus potencialidades al servicio de la sociedad, de tal manera que se transforme la educación en un medio de movilidad social ascendente. El primer concepto que nosotros vamos a tener acá en estas teorías, ¿no? Entonces, la educación en las teorías del consenso, que dicen que la educación es un medio para alcanzar el desarrollo de las sociedades. Mira lo que está diciendo. Interesante, ¿no? A través de la educación las sociedades se desarrollan. A ver. Para el desarrollo de la sociedad. La educación debe haber un sano equilibrio, debe haber un equilibrio entre educación, desarrollo y sociedad. A través de la educación, dice Silvina Bills, a través de la educación tenemos, como la parte productiva se desarrolla, la parte productiva de la mano de obra, que posibilita a través de las diferentes especialidades, miren lo que está diciendo, el desarrollo social. Por lo tanto, define a la educación como el único medio para poder lograr la movilidad social ascendente, que es un término que generalmente se usa quienes defienden a la educación. ¿Qué dicen las teorías de la educación categorizadas como la del consenso? ¿Qué es el consenso? Es decir, que acuerda. Todo este grupo de teorías, que ya vamos a ver cuáles son, todo este grupo de teorías ven a la educación desde, creo que tú lo dijiste la vez anterior, hablamos desde
desde una mirada o lo que dice un optimismo pedagógico. ¿Por qué decimos un optimismo pedagógico? Porque todas las posibilidades las tiene ¿qué? La educación. ¿Viste? Y hay una clara relación, educación-sociedad. ¿Viste? Educación-sociedad. Educación, desarrollo social. La educación posibilita la movilidad social ascendente. Entonces, que estas teorías definen de alguna manera la relación entre educación y ¿qué? Y sociedad. El grupo. Pero ¿qué ven? A la educación como algo que totalmente ¿qué? Positivo. Como algo que realmente habilita las posibilidades de superar las situaciones de discriminación o marginalidad social. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahí nosotros podemos ahora venirnos al testamento de Weber van Saviani. Saviani dice, miren, yo creo que, ya vamos a ver qué teorías hablan de esto, ¿no? La relación, acá que dice el consenso, ustedes después van a leer la autora, y que dice que todo lo que el desequilibrio o el conflicto es un desorden, dice, es un desorden que tiene la sociedad, por lo tanto hay que corregir ese desorden a través de la educación. Hay que extirparlo, dice, ¿no? Esta cuestión de desequilibrio social y únicamente se logra desde el campo de la educación. Mira, qué mirada bastante netamente optimista, ¿no? Porque la educación todo lo puede. Que nosotros pensemos un poquito. El tema es que cuando nosotros nos vamos a Saviani, que va a analizar las teorías de la educación, él dice, sí, perfecto. Estas teorías, que acá se denominan el consenso, desde la sociología de la educación, él, desde su mirada crítica, las denominó, las agrupa en las teorías no críticas, pero no críticas de la ¿qué? De la educación. ¿Por qué? El que dice, miren, ¿sabe qué? La educación, si bien es una construcción social, realmente habilita las posibilidades de superar un fenómeno que es el fenómeno de la marginalidad. Porque cuando hace el análisis toma datos estadísticos. Y él hizo una lectura de un documento de hace muchísimas décadas, en donde decía que en América Latina, miren lo que estoy diciendo porque yo traje un documento para analizarlo ahora en grupo con ustedes, que en América Latina más del 50% de los estudiantes que ingresan a la escuela, dice, desertan en un grado de analfabetismo o semi-analfabetismo. Miren lo que dice Saviani. Y el otro 50% ni siquiera alcanza a llegar a la escuela. Imagínense los datos que nosotros... Entonces, ¿qué decía? En la escuela hay que analizar el fenómeno de la marginalidad. ¿Qué es la marginalidad? ¿Cuándo estamos en condiciones de marginalidad? Cuando estamos ¿a qué? Fuera del sistema. Fuera del sistema. Ahora pensemos nosotros un poquito, a ver, ustedes son muy críticos, ¿no? Yo traje un documento y, a ver, voy a darte a vos y te voy a dar acá. A ver, vos, ¿cómo te llamas? Valentín. Valentín, ¿puedes tomar este documento? Es un documento que se elaboró en el año 2014, pero ustedes pueden buscar o googlear. Ahora vamos a buscar, vamos a usar un poco la tecnología para ver los datos estadísticos. En donde, miren lo que dijo Belis es tu nombre, ¿no? El fenómeno, la marginalidad es quedar al costado, quedar fuera del sistema. Entonces, ojo. ¿Qué pasa? Realmente la educación, dentro de las pedagogías no críticas o la del consenso, ve la educación como un medio para alcanzar la movilidad social. Realmente todos, a través de la educación, los que ingresan pueden acceder, pueden lograr este ideal. No. Vamos a ver los datos hablan. ¿Puedes empezar a leer? Póngalo, que es muy interesante este informe. Acá te dice, en la primera parte te dice que hay una gran brecha
Cava el 80%. O sea, pero de título. Ah, perdón, el mapa de la trayectoria escolar. Mire, el mapa de la trayectoria escolar es como decir, bueno, un mapeo. Claro. Ajá. Y de cuántos alumnos abandonan o repiten en cada provincia. En la primera parte dice que hay una gran brecha entre las jurisdicciones, mientras que en Cava el 80% termina el secundario en tiempo y en forma. En Santiago del Estero más de la mitad queda en el camino. De los que ingresan a nivel secundario. Seguí. En la Corte 2011 y 2016, la última de la cual hay datos disponibles, el 39,7% de los alumnos no llegó en tiempo y en forma al último año de la secundaria. ¿Cuántos años más o menos es el promedio para terminar la secundaria? 17. 5. Depende de la técnica. Bueno, 5 o 6. Pero más de la... ¿Cuánto dice el porcentaje? No llegó en tiempo y forma. Más del 39% de los alumnos no llegó en tiempo y en forma al último año de la secundaria. O sea que... Llevando materia. Llevan materia, pero bueno, la resistencia, la sobriedad, ya para... Ese es otro dato que no es menos importante. Ya sea porque repitieron o abandonaron la escuela. En ese contexto de desgranamiento de la matrícula, las diferencias entre las estadísticas provinciales son muy grandes. Entre la ciudad de Buenos Aires, que es la mejor índice de trayectoria escolar presenta, y la peor, que es Santiago del Estero, hay 31 puntos porcentuales de diferencia. Mientras que en Cava, 8 de cada 10 arriban el quinto año en el momento pautado. Santiago del Estero es la única provincia en la que más de la mitad de sus alumnos repite o abandonan durante el secundario, 51%. ¿Repiten o abandonan el secundario? Entonces, miremos bien, porque vamos a ver las teorías de la educación y el fenómeno de la marginalidad. Está el grupo de teoría que dice que la educación todo lo puede. Bueno, tampoco es que vamos a decir que estamos haciendo acá, que estamos educando, pero es porque hay un excesivo sobreénfasis y hay otras variables que se entrecruzan, ¿me entiendes? Pero miremos estos otros datos, seguid, por favor. Los datos surgen del informe presentado por el Observatorio Argentino por la Educación. Allí se observa que solo hay 4 jurisdicciones por encima del 65% de avance a tiempo: Cava, Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa. Incluso hay disparidades entre provincias vecinas. Por caso, entre Tierra del Fuego, que es un 74%, Santa Cruz con 56%, La Rioja con el 71% y Catamarca con el 58%. ¿De dónde surgen esos datos? ¿De dónde surgen esos datos? Bueno, eso investiga usted, que van a ser docentes que me sirven, ¿no? Hay pruebas de evaluación de la calidad educativa, ¿no? A ver, hay estándares de calidad que definen la calidad educativa. Entonces, hay unas pruebas que se toman en Argentina que se llaman, bueno, esas son internacionales. Son internacionales, las pruebas. Los exámenes, ¿cómo se llaman? Los rendimientos. Sí, era que nos vinieron y nos hicieron un examen de matemáticas y lengua. Sí, totalmente. Ustedes matemáticas y lengua. Sí. A nosotros biología. Bueno, a ustedes les tocó biología, pero te tocaba matemática, lengua, también te daban geografía. Totalmente, que son las pruebas estandarizadas. Claro. Totalmente. ¿Ustedes también aprendieron? Sí, yo también. Yo también aprendí. Y bueno, y sin embargo los datos que nos dicen, bueno, a ver chicos, pero miren, los datos hablan. El otro día yo estaba con un grupo de docentes que presentaron un informe de las pruebas a aprender acá en la provincia, que realmente no estaban tan, evaluadas, los resultados no eran favorables, ¿no? En este sentido. Pero también, ¿qué se decía? Estas pruebas se repiten anualmente y no hay ni siquiera un ajuste y una modificación de lo que se quiere evaluar. Habían errores de conceptos o había algunos errores que no se habían corregido. Pero el tema es que los resultados tienen que definir políticas educativas. ¿Para qué sirve la escuela? La función social de la escuela determina indefectiblemente las políticas educativas. Porque si nosotros sabemos que hay estos datos, y bueno, ¿qué hacemos? Estamos hablando del 2011 si hablamos hasta el 2016. Y ahora están del año 2023 están las estadísticas. Que eso por ahí para ustedes que si quieren investigar, porque es interesante, porque el nivel de deserción, de desgranamiento y de ausentismo se evalúa también, se ve. Y a partir de estos datos
se generan proyectos de política educativa. Uno de los proyectos es la revinculación, porque después cuando termina el informe, ahí se van a dar cuenta que hay uno de cada tantos alumnos de nivel secundario que cada 15 minutos sale del sistema. Bueno, pero no les voy a adelantar. ¿Querés seguir así como más rápido, Bueno. Chucho, como sintetizando la información? Después sigue, dice, en la provincia de Lo Buenos más Aires, rápido, así que... en cambio, el número desciende hasta el 61%, en línea con el promedio nacional que es del 60%. La gran cuenta pendiente de nuestro sistema educativo es la inequidad. Escuchen, la gran cuenta pendiente del sistema educativo de la ¿qué? La inequidad. Inequidad, es decir, todos acceden, porque nosotros tenemos una política educativa, la ley, lo vieron con la profe Anita, la Ley Nacional de Educación, ¿cómo es? Inclusiva, ¿qué más? De calidad, Gratuita. libre, gratuita. Inclusiva. Entonces aparece el fenómeno de la masificación de la educación, ¿viste? Pero la masificación de la educación, en términos de calidad, abre una ¿qué? Una pregunta. Entonces ahí es donde hablamos de la inequidad. ¿Y por qué? A ver, yo les voy a decir, porque cuando hay paros docentes en cualquiera de los niveles, y nosotros vemos un mes, 2 meses, a veces ha habido más paros docentes, o sea, la duración. Y los chicos que tienen la posibilidad de ir a escuela privada, vos los ibas, y decía, yo la verdad que pensaba, la desigualdad, la inequidad, por donde la mires, porque... Yo me acuerdo iba a escuelas privadas cuando en otra época y siempre también los chicos de escuelas públicas siempre perdían de clase piso 90 días o de 180 días, sí. Imagínate cuántos son Iban los 30 que... días. Entonces, pensemos un poco si Sí. realmente en la educación, la relación educación y sociedad, porque ahora vamos a ver las teorías críticas de la educación. Algo así que te llame la atención Sí, más acá rápido. dice, es que las inequidades no solo observan en la comparación entre provincias, en el sector estatal. A medida que las condiciones socioeconómicas se complejizan, también disminuye el porcentaje de estudiantes que llegan al último año en el tiempo teórico. O sea, el tiempo y forma. Claro. Como los trabajos que me enviaron el tiempo y forma. Sí. Para ello, los autores del informe se valieron del índice de contexto social de educación que segmenta los territorios en los que están ubicados las escuelas en función a 3 niveles de vulnerabilidad: bajo, medio, alto y crítico, para determinar que se tienen en cuenta distintos factores como características de la vivienda, acceso al agua y saneamiento, educación formal de los padres y capacidad económica. Acá dice que en los sectores más pobres, más de 6 de cada 10 estudiantes abandonan o repiten durante su trayectoria escolar. Entre el segmento 6 de cada 10 abandonan. cubiertas y el más vulnerable hay 25 puntos porcentuales de distancia. Pese a registrar algunas mejoras incipientes, la educación secundaria no está logrando contrarrestar las barreras exógenas que marcan las desigualdades de origen de sus estudiantes. Hasta ahí, ¿vale? Un poquito. ¿Qué nivel ustedes van a ejercer la profesión? ¿El nivel qué? Secundario, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Secundaria superior. Sí, secundario y superior. Acá, en el dato, vamos acá con ¿no? Secundario, ¿qué dice? Que Más de 6 de el cada 10 esfuerzo que estudiantes. se hace a nivel secundario, dice, hay otras barreras que son exógenas, o sea, fuera de la escuela, ¿no? O sea, otras variables que también condicionan las posibilidades o no de la culminación. A ver, hay chicos que tienen que trabajar para poder estudiar, hay chicos que, bueno, son otras las condiciones socioeconómicas y ambientales también, ¿no? ¿Algo más que te llame la atención? ¿Quieres seguir vos? Sí, pero quiero agregar. yo cuando estaba en 5º año trabajaba para... Sí, no es que sea No, sí, pero trabajaba para pagar en ese tiempo una moto. Y yo vendía factura y cosas así en uno de los barrios que está cerca del aeropuerto, que es un barrio pobre. Muchas veces me tocó hablar con chicos de mi edad y hasta más chicos que estaban trabajando y muchos no terminaron la primaria. Y había gente que no llegó ni a terminar el secundario, no se escolarizó, no saben hablar, no saben escribir. Y eso me pareció bastante interesante, de que a pocos metros de lo que es la universidad haya chicos que no hablan o no saben escribir y no saben darte el vuelto, no saben manejar el dinero. Yo les tenía que decir así, y eso era trabajando nomás, vendiendo algo para mí, sino que también vi que había muchas necesidades.
Y eso ni hablar de las viviendas, porque era un barrio, hasta el día de hoy, Muy si humilde. se imaginan, O sea, casas hechas de chapa, sí, cero sí, las accesibilidad al agua, condiciones. vocabulario, no vocabulario. saben terminar frases, muchas condiciones muy Sí, a sí, pocos sí, metros sí. de acá. O sea, miren las condiciones de vulnerabilidad social, ¿no? Sí. Está muy bien lo que acabas de decir. ¿sí? Para agregar, yo en secundaria tuve un profesor que nos hizo hacer un proyecto de microbasurales. Sí. Y fuimos a los 2 microbasurales más grandes que a uno lo han movido para cerca por donde están los aviones. Ah, el aeropuerto, donde El están los aeropuerto. aviones es el aeropuerto. Sí. Esos 2 microbasurales y a uno lo han movido para allá. Y yo y mis compañeros fuimos a uno y había un montón de chicos, un montón de gente adulta, joven, incluso viejos que iban allá a sacar todo lo que fuera útil. Para venderlo, algún El libro. primero, y cuando fuimos al segundo, También hay que estaban, que que no, el segundo lo han movido, pero para cerca de un lugar donde había gente. Y más allá estaban haciendo Lo que pasa es que esa es la realidad fuera de nuestro entorno. Claro. Porque nosotros nos movemos en nuestro entorno y por nuestras Sociológico- condiciones creemos que todo Sociológicamente, funciona así. creemos. Y cuando andamos un poquito, cuando caminamos un poquito, nos damos cuenta que realmente hay personas que están en condiciones de vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad educativa y están sumidos realmente en un fenómeno de marginalidad. A ver, ¿cuántas personas que ustedes conozcan? Yo, la verdad es increíble. Chicos, yo trabajo en la mañana en un centro interdisciplinario, o sea, coordino equipos de profesionales que visitan las escuelas y chicos que terminan la primaria, acceden a la secundaria y no están alfabetizados. Todavía no saben leer y escribir, pero el propio sistema los empuja, ¿viste? Total, desde primero está la unidad pedagógica, que el primer ciclo, o sea, si se alfabetizan o no, bueno, que pase y que pase y que Aparte pase. ahora no nos dejan Y repetir. entonces, como que claro, obligan. entonces el propio sistema es tan permisivo, que determina la ignorancia, se naturaliza. Y ahora vamos a ver las teorías de la educación. Escucha esta charla y me hace sentir mal porque me ha habido de muchas cosas últimamente. Sí, porque uno sabe qué es lo que pasa. Mire lo que dice acá, mire lo que dice este informe. En los sectores más pobres, más de 6 de cada 10 estudiantes abandonan su trayectoria escolar. O sea, qué privilegio que Madre tenemos mía. nosotros. O sea, yo esto Sí. lo traigo porque las teorías de la educación ahora las vamos a ver, pero tenemos que contextualizar porque ustedes van a ejercer la docencia, no sabemos dónde. Puede ser en una escuela privada o puede ser que agarremos nuestra carpeta, ¿cierto? Y nos toque en un lugar o en un sector en donde nosotros, esto existe, esto es real y estos son personas. Y con esas personas nosotros tenemos que sensibilizarnos porque hay otros escenarios y otros contextos, otras variables que nos hacen pensar que más allá de un saber hay un ser humano, ¿no? Y la humanización de las carreras. A ver, quienes desarrollaron una de las pedagogías críticas, creo que es que... ¿Sí? Sí. Te habla de las Más escuelas. claro, Hay sí. una universidad transeúnte acá, Sí. no me acuerdo si era en San Juan o por ahí por el lado del litoral, donde habla sobre la formación sin escuela, en el sentido de formar a la gente y capacitarla para llegar a ese optimismo pedagógico. como Que dice, la educación pero es una posibilidad. fuera de la Díganme si institución. ustedes, a ver si nosotros, porque yo también me recibí de esta escuela, de esta universidad donde yo ejerzo la docencia, donde fui funcionaria, ¿me entiendes? Porque tenemos un privilegio como ciudadanos y como argentinos que no tienen otros países de América Latina, chicos, porque hay informes que realmente revelan la imposibilidad del acceso a la educación de manera gratuita. Si bien es pública, no es gratuita. Acá la educación es pública y es que, Gratuita. por lo menos Hasta el ¿no? momento. Hasta el momento. Sí. ¿Qué ibas a decir? Yo iba a decir sobre los jóvenes que abandonan. Ajá. Yo en quinto, iba a la normal, ¿cómo se llama? En primer año hasta quinto, Sí. éramos 35 alumnos en primer año. Y de ahí cuando llegamos a quinto ya éramos 11. Claro. Todos Habían abandonados por diferentes motivos, es cierto. personales, ¿Quién tiene el dato porque es más real? ¿Viste? problemas en Y la es más casa, cierto. cosas A ver, así. yo le voy a decir. Siempre cada año
yo en el profesorado de historia recibía hasta el año pasado ponerle 70, 80 chicos que se inscribían, hasta el año pasado. ¿Viste? Después cuando empezaban el ingreso, bueno, calculo que sí, porque yo lo recibo ya en el primer cuatrimestre, ya se filtraba, era ponerle 40. Ya lo que va para el segundo cuatrimestre, ya. Y después se va, y cuando pasa en todos los niveles del sistema educativo. Por eso el nivel de inscritos en la universidad es superlativo, hasta 12.000 se inscribían hasta el año 2000, ¿viste? Más de 10.000 se inscriben todos los años. Y la tasa de graduación por carrera, nada más, miremos la tasa de graduación. Entonces, es una cuestión también de llevarnos a reflexionar, a interpelarnos nosotros mismos, primero por nuestra trayectoria, el privilegio que tenemos de tener todavía el acceso a la universidad y de formarnos como profesionales. Y segundo, planteamos el desafío personal de, bueno, a ver, ya que empezamos, tratar de hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque la trayectoria sea lo menos traumática posible y lo que comenzamos lo podamos, ¿qué? Culminar. No sé si en tiempo y forma, porque cada uno tenemos nuestro tiempo, nuestro ritmo, nuestras realidades, ¿viste? Pero por lo menos que ya que nos inscribimos, hay chicos que duran un poco más en la terminalidad de la carrera, unos 7 años, otros 8 años, porque una se embarazó, tuvo el bebé hasta que pero retomó, ¿me entendés? O sea, todas esas situaciones pueden ser. Y hay otros chicos que las situaciones de realidad de contexto les hacen que por ahí no tengan la posibilidad de continuar con el ritmo que otros tienen. ¿Me explico? A mí me golpeó de frente. Sí, te golpeó de frente en la universidad. Yo que fui igual, profe, me acuerdo en 2020. ¿A vos también fuiste, ¿viste? Y al ingreso éramos 60, pero éramos sí o sí en los anfiteatros, van en las salas grandes de abajo. Ajá. Y éramos 60, después con el primer cuatrimestre y éramos 30, y hasta que yo me fui, digamos, el primer cuatrimestre, que yo volví el segundo cuatrimestre, tuve 2 o 3 clases nomás, y éramos 20 así contados con la mano y los conocíamos todos. Claro, Sí, porque se ya daba. son la misma familia, se hacen Y familia. hasta el día de hoy tengo tenido contacto con algunos que otros y veo 7 nomás, así que En mi los conozco. curso pasó lo mismo, antes eran muchos, un montón eran, y ahora han quedado como 7 o 6, algunos que están... Entonces, eso no es un dato menor. Mira qué lindo que hicieran una investigación ustedes de la carrera. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa también con esto por carrera? Y la universidad tiene los datos también, solo que a veces no están puestos así, ¿no? ¿Puedes continuar? Ahí Sí. donde dice otra inquietud notoria y ahí terminamos. Con eso ya, para avanzar con las teorías. Bueno. Otra inequidad notoria se presenta según la zona en la que se encuentra la escuela. Si bien la diferencia en la matrícula es sideral, en proporción solo logran avanzar 4 de cada 10 alumnos que residen en zonas rurales, mientras que ese índice llega hasta 7 de cada 10 en los chicos que viven en las ciudades. El nuevo informe ratifica una vez más la brecha educativa que persiste en la Argentina. Esa brecha no solo se refleja en el desgranamiento de la matrícula, sino también en los aprendizajes. Hay 25 puntos porcentuales de diferencia entre los conocimientos en lengua y matemática en los alumnos de los colegios privados y públicos. La diferencia interprovincial también está presente entre la primera jurisdicción, que es Cava, y la última, que es Chaco. Hay 35 puntos de distancia en lengua y 41 en matemática. Y lo último, que es lo más importante. Eso que dice, eso, y que está en azul. Cada 8 minutos, un alumno argentino repite o abandona la secundaria. Cada 8 minutos. O sea que lo estás repitiendo. ¿Me crió? O sea, ay, bueno. Eso se ve también como hay un porcentaje también que No, pero es que esto es un análisis, ¿por qué? Porque mucha teoría de la educación, qué linda la educación, pero la realidad es esta. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tenemos que, no son palos, sino son, a ver, realidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero para valorar lo que tenemos, ¿no? Y segundo, porque ustedes se van a desempeñar como docentes y el tema de la revinculación, el tema del trabajo pedagógico para que sea menos el nivel de ¿qué? De deserción de los estudiantes, conocer la multicausalidad, porque a veces quizás nosotros como docentes somos el factor de deserción. ¿Cuántos chicos
desertan incluso del nivel universitario porque no lograron adaptar, vinieron de otra provincia, de otra ciudad, del interior, y nadie ni los saluda, ni se siente pobre, ¿saben lo que es venir de otro lado? Y no sé, vos venís de otro lugar, ¿no? ¿Quién viene acá? No hay nadie acá. ¿Vos de dónde veniste? De Salta. De Salta, a ver, ¿te costó adaptarse o no? Bueno, pero por tu propia personalidad, porque sos así, bueno, sociable, empática, pero bien, ahora, pero a ver, yo le digo porque es así esto, la capacidad de adaptación. Otra cuestión que es un factor de deserción, yo he escuchado estudiantes decir que no tuvieron empatía o no lograron avanzar con alguno de sus docentes y fue un factor de deserción también. Sí, gracias. Para mí también tiene que ver mucho en las instituciones, porque, por ejemplo, el nivel de secundario hoy en día está muy bajo. Y cuando vos ¿El nivel educativo? Sí, y vos cuando te enfrentas a la educación superior, es complicado. Por ejemplo, yo iba al profesorado, éramos 70, era eliminatorio ahí. ¿El ingreso? No sé ahora, pero nos quedó 11. Eso es sumamente grave, imagínate. Pero hay el nivel de la secundaria. Y eso ni hablar de las escuelas rurales. Sí, por eso, ¿viste Yo lo que cuando dice ahí? estaba en el secundario, nosotros, mi papá es rector del colegio 13 y él está asociado con la escuela de Bajondo. Y muchas veces yo viajaba con él porque teníamos que ir a dar actos, yo lo acompañaba. Y la educación no es ni la misma que dan, acá en la ciudad, es totalmente diferente. Bueno, ni hablar de que son 20 chicos en todo el colegio, no más. La Sí, matrícula. es verdad, Primero y profe, segundo. porque yo vengo de la escuela SQC, de Bajondo, y es verdad, nada que ver a Bajondo, nada que ver la educación que dan allá con la que dan acá en el colegio 3. Bajondo queda en el campo. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde ¿De queda? Villero, Catamarca, acá? No, aquí por la ruta provincial de 25. Ajá, por la 25. Hay un transporte que está asociado que te lleva. Ah, que te lleva al medio de Claro, acá, hay sí, un sí, sí. colectivo. Y es como recortes, o sea, le dan lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Exacto. Yo, cosas que estaba viendo en biología, ellos estaban viendo la mitad de eso. Menos de la mitad. Entonces, imagínate las herramientas. Entonces, ay, mira. Imagínense los chicos que terminan quinto en Bajondo y vienen a la ciudad en busca de la universidad. O sea, ¿saben? No, A mí o me sea, está costando un montón. le costó porque- mucho sí. para adaptarse, imagínate, porque era como vacíos en el conocimiento, ¿y cómo? Sí. Y eso que tuviste la posibilidad de elegir una carrera dentro de las ciencias sociales que de alguna manera esto tiene alguna flexibilidad, pero si fuera la ciencia exacta, la ciencia formal de la ingeniería, te digo que, bueno, a ver, les cuento una anécdota chiquita y seguimos con el análisis de las teorías. Los demás en la secundaria ven muchos temas como generalizados, y en la universidad no ves más lo que es. Claro. A mí los profesores me dijeron que no todas las instituciones le dan. Bueno, claro, porque después cuando veamos nosotros esto, hay especialistas, bueno, cuando terminemos las teorías del consenso y del conflicto, hay una corriente que se llama las nuevas corrientes pedagógicas, que en las nuevas corrientes pedagógicas se pone el énfasis en lo que sucede en la construcción de las instituciones. Y en la construcción de las instituciones se habla acerca de esto, ¿no? Del currículo, de las relaciones de poder, de lo que se da y de lo que no se da, ¿me entendés? Ya en didáctica vamos a ver todo eso y cómo los recortes en el conocimiento tienen que ver mucho con la ideología del docente y la representación mental que tiene del sujeto que aprende. Porque si yo voy a la escuela de Bajondo, ¿vos crees que me voy a tenerme a preparar? Sí, total, son los chicos del Bajondo, de Piedra Grande, de los Colorados, de donde sea, ¿me entendés? Entonces esa representación mental que yo tengo tiñe mis prácticas docentes, tiñe mis prácticas pedagógicas. Y realmente estamos... ¿Y qué estamos haciendo? Estamos, a ver, limitando y estamos marginando socialmente ¿a quién? A los propios sujetos que acceden a la educación. Si desertan y los que están no les damos ni siquiera las herramientas, no los empoderamos para que tengan la posibilidad de enfrentarse a la vida, la verdad que estamos, esto no. Bueno, sí, la última intervención. Sí, como me acuerdo de momento, dije, por ejemplo, mi hermana va en tercero y cuarto, del tercero o cuarto, no me acuerdo bien, de lo que dijo que ahora como la educación muy
baja. A mi El hermana nivel el educativo, nivel pues. educativo es bajo, que al punto que a mi hermana le han dicho, de un día para el otro nos obligó a escribir cursiva, ni le han enseñado. Escribir cursiva, cuando escribe no le corrigen si le falta una letra, una coma, un acento, si escribe mal, lo toman con la igual. formación docente. Formación Ese es otro tema. Ese es otro tema que no tiene. Usted se está formando como docente, entonces vamos a hacerlo Escribe mejor. va a ser sin H y con S. Ay, bueno. Es que estaba haciendo un El cartel de afuera es la representación. No, pero es intencional. Ese está sin la H. ¿Usted cree que sea intencional, profe? Sí, que es intencional que lo hicieron así porque no hay que aprender de los errores, dice ahí. No sé, a mí se come una H. Bueno, le cuento la anécdota de la semana anterior. Un chico que vive cerca de casa, que es de una familia de, no sé si muy de bajos recursos, pero una familia bastante humilde, pero todos los fines de semana se fiesta, ¿no? O sea que uno es relativo, ¿no? Es relativo. Pero el chico terminó la secundaria en una escuela de un barrio del sur. Escúcheme, dice, voy a ingresar a la UTN. Y estaba chiquito. Se lo encuentra mi esposo y dice, ¿y cómo está? Porque es bien gringo el chico. Le dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo va? No, dice, no, doncito, le dice. Fui a 2 clases a la UTN. Mira lo que él hacía, ingeniería electromecánica. Ahora, el poco tacto de mi esposo también, pero esto es anecdótico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le dice el chico? Fui y dice doncito, así dice, doncito. Yo creía que hablaban en otro idioma. Miren, yo creía que hablaban en otro idioma, no entendían nada. Al segundo día dice que el profesor que le enseñaba le dijo que se quedara, que quería hablar con él. Y le dijo, escúcheme, ¿usted entiende lo que nosotros estamos hablando? Y el chico se sinceró, no entiendo nada porque no sé ni de lo que están hablando. Y mira lo que el profe le dijo, esto me dolió muchísimo y me parece que hizo lo que no tenemos que hacer. Le dice, ¿y de qué colegio vienes? Vengo del colegio 14 creo que se llama, el 14 creo que se llama. Vengo del colegio 14, pero allá nunca, en la semana si teníamos 6 clases era. Del resto, o sea, iba así, todos aprobamos, todos. Dice, mire, ¿sabe qué? La verdad que aquí no tiene nada que hacer. Bueno, yo hubiese orientado de otra manera, ¿no? Porque ya estamos como determinando el futuro de una persona. O sea, no le damos otra alternativa. Está bien, esto no, pero quizás puedes hacer esto, quizás puedes hacer lo otro, quizás puedes... ¿Me entendés? Porque si no, realmente estamos generando una discriminación social. Estamos agudizando la brecha entre el saber y el poder. ¿Se le parece lo que dice? Dime con quién antes de ver quién. Bueno, por eso. Pero el chico tenía la culpa. No. ¿Quién? El propio sistema, chicos. Los padres, pueden ser los padres que no tienen con qué o que no le dan prioridad, todo lo que vos digas. Pero el propio sistema, porque la calidad educativa está en detrimento. ¿Me explico? Entonces, salen los chicos, pero no salen bombas porque todavía hay uno que deben hasta 12 materias, 6 materias, qué sea, pero se recibieron. ¿Me entendés? Se recibieron, hicieron la fiesta. O sea, va por otro lado. Pero esto de la calidad educativa, porque es una herramienta. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? La educación es un medio para alcanzar ¿qué? La movilidad social ascendente. Para que la sociedad pueda adquirir ¿qué? Un desarrollo, para que haya un equilibrio entre sociedad y educación, para que la sociedad se pueda ¿qué? Desarrollar. O sea que la educación realmente brinda ¿qué? Posibilidades. El tema es que hay gente que ve el conflicto, que ve la educación o ciertas teorías de la educación desde un enfoque desde el conflicto, porque dice, en la sociedad hay divisiones de clases. En la sociedad realmente se agudiza el tema de la división. Acá voy a colocar el conflicto. Miren lo que dice. Las teorías, la brecha, se ve muchísimo más la brecha, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Acá el conflicto es algo que hay que extirparlo, que únicamente a través de la educación se puede superar. Pero acá, en las teorías del conflicto, ¿qué dice? Que la división, voy a tratar de escribir acá, la división de las clases sociales,
Entonces, se traducen o se dejan ver en el ámbito ¿qué? Educativo. Ustedes van pensando lo que yo voy escribiendo. Si están de acuerdo o no, podemos debatirlo, ¿no? ¿Qué dice acá? Que el conflicto genera tensión. Genera tensión. Una tensión que es necesaria, escuchen, para que exista el cambio. ¿Qué dicen ustedes? El conflicto genera tensión, que es totalmente necesario para que haya cambio en la sociedad. Para que exista el cambio en la sociedad. El conflicto es una necesidad para transformar las necesidades en posibilidades. A ver, ¿qué dicen ustedes? Esto me hizo recordar a un viejo video que nos hicieron, que bueno, vi hace tiempo, que decía que así lo hicieron para... Es como por ejemplo decir, si hay mucha gente que quiere el mismo trabajo, que es bien pagado y todo, se dejan entrar los otros trabajos que también son necesarios, pero que nadie quiere. Muy bien. Por ejemplo, si todos quieren ser abogados, ¿dónde van a estar las personas que limpien los desagües o ese tipo de trabajo? Si quieren todos el mismo trabajo, pues bien pagado, que tienen las mismas oportunidades, ese trabajo pierde, por así decirlo. O sea, lo que... Por ahí iba. Que no, la oferta y demanda, sí. O sea, no hay tantas posibilidades para una misma... se torna selectivo las posibilidades laborales. Claro. Eso es lo que tú quieres decir. No solamente eso, sino que también es necesario que haya personas. Claro, porque la mano de obra, Claro. ¿me entendés? ¿Quién realiza las tareas, los oficios? Yo eso lo veo más desde el punto de vista de las personas que quieren salir adelante. Lo ves desde el punto de vista positivo. Sí, porque por ejemplo las personas pobres como que quieren estar el día de mañana mejor y toman la decisión como para transformar y poder posibilitar a llegar a esa vida mejor. Bueno, acá la relación entre educación y sociedad es la educación es neutra, pero las desigualdades sociales se equilibran a través de la educación. Acá ¿qué dice? Que la educación agudiza la brecha social. La educación es como que es un medio. Justo eso estaba por decir. Acá Decilo. dice, entienden la educación como instrumento de discriminación social, dependiente de la estructura social generadora de la marginalidad. Refuerza la dominación y legitima la marginalidad. La marginización. Legitima la marginalidad. ¿Qué más leíste? Porque me interesó. Legitima la marginalidad. ¿Y qué más? Antes de dijiste algo. Agudiza la discriminación. Refuerza la dominación y legitima. Refuerza la dominación. Y por último, reproduce la marginalidad social, cultural y escolar. Acá. A ver, chicos. Analicemos esto rápido porque ni siquiera hemos visto las teorías. Acá. ¿Qué dice el otro grupo? Que ven a la educación como un medio donde la división de clases sociales se traduce en el ámbito educativo. A ver, miremoslo ahí. ¿Qué dice? Donde acá el conflicto en relación a la educación es necesario, porque esa tensión es la única manera de generar el cambio en donde en la sociedad. Imaginemos, ustedes han visto las noticias últimamente, ¿no? Sí, lo de Bueno, a ver, miremos todo esto, ¿no? La tensión que hay ahora en la sociedad, que dicen, necesitamos generar más tensión social para que haya ¿qué? Cambio. Va en contraposición del optimismo. ¿Viste? ¿Qué pasa acá? El conflicto es tan necesario para transformar las necesidades en ¿qué? Posibilidades. En posibilidades. Refuerza la dominación. El que sabe es el que tiene que ir.
aunque hoy, bueno, eso en ese marco, ¿no? Aunque ustedes si son críticos y analíticos, a veces el saber no te da poder porque hay a veces el tener, en ese contexto, te da más poder, más que el saber, ¿cierto? Y a veces por ahí nos ponemos a pensar, yo escucho mucho a los jóvenes también, y aquel que fulano que yo lo conozco, que no fue ni a la escuela, que no, míralo dónde está. ¿Me entendés? ¿No han visto ustedes? Sí. Y los jóvenes son observadores, ¿eh? Que yo lo conozco, pues iba conmigo a la escuela, que si lo conozco de no sé dónde, y ¿viste? Y es como un desencanto que a veces nosotros vemos, ¿no? Acá la educación como un medio de ¿qué? De discriminación social, porque se agudiza la división de clases, chicos. Mira, la situación que yo les contaba del chico este de 17 años. Yo que les quiero que ya le dije, y le dijeron, ¿usted sabe sumar? ¿Usted sabe las tablas? Le preguntó el profe, ni las tablas las sabía. También, bueno, es lo que pasa cuando... Pero ¿no te parece? O sea, es como que ya está digamos acá la teoría de la predeterminación. Es como que si no le dieran alternativa, o sea, ya nací, ya está predeterminado. Pero él plantea algo interesante. Dice, mira lo que vos decís, me parece valioso. Dice, pero yo veo más, dice profe, que acá depende de cómo se ubique la persona. Porque si hay personas que a pesar de la necesidad y a pesar de la necesidad es el motor que lo lleva para buscar herramientas y transformar su realidad. Eso se llama resiliencia. ¿Me explico? Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos como resortes, ¿no? Que tenemos internos para sobreponernos positivamente a las situaciones adversas. A ver, y a veces, bueno, hay estudios, ¿no? Cuando ustedes por ahí, esto es un concepto tomado de la física, en donde dice que había ciertos metales que los sometían a altas temperaturas y los podían moldear, tenían plasticidad, tenían cierta flexibilidad. Entonces, Kurt-Lewin toma esta mirada del campo de la física y la traslada al campo de las relaciones sociales. Y dice, realmente hay personas que tienen esta capacidad, esta plasticidad de no quedarse en la predeterminación, sino de sobreponerse positivamente en los contextos adversos. ¿Me explico? Por eso está bien también tu mirada, ¿eh? Cómo no nos podemos quejar solo quejar. No, la educación no, qué bárbaro, no. Es un medio de discriminación. Entonces estamos reforzando esa mirada, ¿viste? Estamos reforzando y nosotros estamos de este lado porque tenemos posibilidad. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las teorías. Sibinavich habla de las teorías del consenso, las teorías del conflicto y después ella hace otra categoría que dice las nuevas corrientes pedagógicas. Esto es como un cuadrito que ustedes lo tienen que desarrollar. Hay varias corrientes pedagógicas, pero ¿de qué se ocupan las nuevas corrientes pedagógicas? Acá estos dos grupos de teorías analizan la relación entre educación y sociedad, uno como agudiza y otro como posibilidad. Pero las nuevas corrientes pedagógicas que están en las últimas décadas aparecen, de lo que se ocupan es de lo que realmente sucede en las instituciones educativas, o sea, agrupa a todos los pensadores que se ocuparon del acontecer de la vida cotidiana en las escuelas. Porque esto es como muy externo, ¿no? La relación entre educación y sociedad, pero ¿qué pasa adentro? ¿Quién se ocupa del currículo? ¿Quién se ocupa de las relaciones de poder? ¿Quién se ocupa de humanizar la educación? ¿Quién se ocupa de todas las prácticas pedagógicas en la enseñanza? ¿Me explico? Entonces, hay otro grupo de teóricos que realmente se interesaron por cuestiones más prácticas del acontecer. Esa categoría la van a ver ustedes en el capítulo 3 de Sibinavich, ¿no? Ahí está un norteamericano, hay un canadiense, hay un mexicano, hay dos ingleses que se ocupan de desarrollar todos estos aspectos. Pero me voy a quedar 2 segunditos, no sé qué hacer, para analizar lo que plantea de verdad Saviani, que vos lo tienes ahí a Saviani abierto, porque estaba leyendo de Saviani, me parece. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo que leíste era justo de Saviani, por eso me llamó la atención. ¿Sí?
Bueno, a ver, ¿qué dice Saviani? Acordémonos, Saviani dice, hay teorías, las teorías no críticas a la educación, o sea que vamos desde un optimismo pedagógico, y están las teorías crítico-reproductivistas desde un pesimismo pedagógico. ¿Ya? No, críticas son 3 y las reproductivistas Críticas reproductivistas también son 3. Dentro de las teorías no críticas, rápido, acá. La pedagogía tradicional. La pedagogía nueva y la pedagogía tecnicista. Acá, vamos a hacer este cuadro. Esto téngalo porque esto se lo voy a ocultar siempre. En el parcial, en el final, en el práctico, donde sea. Entonces, acá, tenemos acá. Ya lo vamos a hacer el parcial, ¿no? Entonces, acá. No puede ser otro video, ¿no? Teorías, acá vamos a colocar no críticas de la educación, ¿no? De la educación. Acá hay 3 teorías. Una es la tradicional, la pedagogía tradicional, la educación tradicional, la educación nueva o la tecnicista. ¿Cómo? La tecnicista. Sí, esa es la tercera. Y acá tenemos la, perdón, acá está la educación o la pedagogía tecnicista. Tengo algunos pendientes de esto. ¿Quieres qué? Algunos, sí, o sea, Ya existe. Y tenemos las teorías crítico-reproductivistas. ¿Ya hiciste un resumen? Sí. Muy bien. La crítico-reproductivista de la educación. Acá tenemos a 3 autores, a Bourdieu y Passeron, que habla de la teoría de la enseñanza como violencia simbólica. Este cuadrito les va a servir porque les va a organizar la información. Bourdieu y Passeron. Bourdieu y Passeron. Sí. Como violencia simbólica. Después Después está la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado. Del Estado. Y la última que es la escuela dualista. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, voy a terminar lo más rápido posible porque hemos hablado demasiado. Entonces, ¿qué cobra? ¿Alguien tiene hora? Son las 5:15. Entonces, listo, Bourdieu hace esta clasificación de las teorías, teniendo en cuenta la relación entre educación y sociedad. Acá también, desde lo mismo, un optimismo pedagógico. Vamos a ver, ¿qué decía la pedagogía tradicional? Derecho de todos y deber del Estado. Ajá, la premisa, mire, y eso está constitucionalmente, lo tenemos nosotros, ¿no? La educación como derecho humano es un derecho de todos y es un deber del Estado garantizar el derecho a la educación. ¿Viste? Eso es innegociable, chicos. Por eso no dejen privatizar la educación, porque es un derecho de todos y un deber de qué? Del Estado. Y esto es un derecho humano, no es una cuestión. Característico de una sociedad El democrática. tema, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué decía la educación tradicional? Si es un derecho de todos y un deber del Estado garantizarla, ¿qué papel cumple la escuela? Porque acuérdense que Saviani decía que había un grupo que eran los marginados, ¿cierto? Todos los marginados y desde el enfoque crítico. Por eso es que teorías no críticas y acá teorías críticas, o sea, su perspectiva sobre el grupo es crítica. Entonces, ¿qué decía? Acá, la educación es un derecho social. Ajá, y un deber del Estado garantizado. ¿Sí? Un derecho de todos. ¿Qué decía acá también? Que la escuela cumple una función que es a través de la educación, la función fundamental es convertir lo que hasta entonces eran súbditos, convertirlos en ciudadanos y darles las posibilidades y las libertades. La educación era lo que le daban el carácter
de ciudadano a las personas, a los sujetos, con libertades y con posibilidades. ¿Qué decía también acá? Que el marginado dentro de la educación tradicional, ¿quién era el marginado? Ignorante. Muy bien, era el ignorante, es decir, el que no podía ¿qué? Escolarizarse. Por lo tanto, acá el papel protagónico, ¿quién lo ocupaba? El maestro. Ajá, el docente o el maestro. ¿Quién era? Era el poseedor de qué? Del saber. De enseñar estos contenidos. Por eso, como el poseedor del conocimiento. Por lo tanto, acá, si él era la enseñanza, era netamente enciclopedista. Era lo que se enseñaba, solamente se privilegiaba la memorización, sobre la comprensión. Y siempre acá el papel del estudiante era simplemente el estudiante, su función era netamente ¿qué? Pasiva, era un receptor. ¿Viste? Es decir, es una educación de la que seguramente nosotros por ahí se sostuvo hasta determinado momento, donde, a ver, lo que importaba era el saber, que conociera. Sí, viste esos docentes que todavía dicen, yo les enseño, a mí lo que me interesa es que ustedes me repitan lo que a mí me interesa, lo que dice el libro, o sea, que se privilegia que el conocimiento, el saber, no importa si lo entendieron, si lo dialogaron, si lo explicaron, me explico, o sea que todavía hay vestigios de modelos tradicionales en el campo de la pedagogía. Hay otros docentes que nos ubicamos desde el modelo de poder en la enseñanza, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Es el poseedor del saber, es el poseedor del conocimiento y únicamente lo que hago es que definir o determinar saberes para compartirlos con el otro, con un ser inmaduro al que yo estoy ayudando a crecer, pero el saber está netamente centrado en el ¿qué? En el docente. Hay una superioridad, sí. Dice el docente, maestro y es el poseedor del saber y del conocimiento. Acá nos dice, profe, que este modelo no consiguió universalizar la enseñanza. No todos los que tenían. Esa es la crítica. Al tipo de sociedad. Esa es la crítica. Y los que accedían, no todos los que accedían, terminaban con éxito. Y no todos podían ingresar tampoco a ese modelo. Esa era la crítica. ¿Me explico? Sé que se tornaba así. Entonces aparecen otros autores, otros teóricos que dicen, mira, no es que aparece el modelo de la escuela o de la educación o de la pedagogía nueva o activa, se llama, ¿no? En donde rompe con este enfoque tradicional. Y acá, ¿qué dice Derner Razaviani? Acá, lo que nosotros tenemos nuevo no es porque hasta acá llegó el modelo tradicional y acá aparece la escuela nueva, no, sino que aparece un nuevo enfoque y una mirada de ver acerca del papel de la educación. Acá el marginado, en este modelo, el marginado no es el ignorante como acá. El marginado era el ignorante, lo escribimos por acá, así. El marginado era el ignorante. Viste que Saviani analiza las teorías de la educación y el fenómeno de la marginalidad. En el modelo tradicional, el marginado, ¿quién era acá? El ignorante. Acá el marginado es el que no es el inaceptado. Perdón. Es el que no puede incorporarse. Sí, dice, está referido al rechazado, al que no se ha integrado al grupo. Al que no puede incorporarse socialmente. ¿Viste? Muy bien, el que no puede incorporarse socialmente. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay como toda una mirada acerca de la inclusión. De la inclusión y del respeto por las diferencias. ¿Qué dice la educación nueva? Mirá,
tenemos que tener en cuenta que